¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Pregoneros Noticias, les habla su amigo Pedro. Amigos, la reforma electoral va a ser un tema que se va a estar discutiendo en las siguientes semanas y va a ser el tema durante meses. ¿Por qué? Por el hecho del tema de los plurinominales. Estos pluris y estos escaños que están muy viciados en el partido. Si bien la representación proporcional es para las minorías, esas minorías nunca trabajan a favor del pueblo, sino es todo lo contrario. Y parece ser que a Damián Cepeda tuvo una iluminación el día de hoy y no habla en contra de la reforma, sino al contrario. Dice, en México hace falta una reforma para que el pluri realmente represente al pueblo y no represente solamente al partido, que es lo que la mayoría de gente está diciendo. La presidenta Sheinbaum, al crear la comisión donde va a estar Pablo Gómez de frente, es una comisión que va a tener que estudiar mucho, es una comisión que va a tener mucho apoyo de expertos, pero no los expertos de la calaña de Lorenzo Córdoba y de Edmundo Jacobo, de ese INE y ese IFE completamente intoxicado. Porque recordemos que hubieron muchísimas situaciones a lo largo de, y todavía recordemos que Lorenzo Córdoba se había llenado la boca diciendo, es que está bien el INE, yo le di la victoria a López Obrador en el 2018, el INE yo le entregué su reconocimiento, sí, porque el pueblo había votado por él, más de millones de personas. Damián Cepeda da un punto de vista no erróneo, pero completamente fuera a lo que han hecho los prianistas al momento, porque todos, e incluso el medio, ya empezaron a vender la idea y el show mediático de que va a ser el fin de la democracia. Viene Damián Cepeda, amigos, y cuenta esto. Somos primer lugar. A ver, en las escuelas en donde se llevó a cabo este estudio a través del programa Vive Saludable, Vive Feliz, se determinó pues que uno de cada dos niñas o niños tiene un problema derivado con la alimentación. Es un asunto muy grave que debe atenderse, Gravísimo. ¿No? Fíjate que desde que estoy de diputado local, Juan, es decir, diputado local, diputado federal, senador, siempre me ha tocado coincidir en esfuerzos de esta naturaleza. Yo creo que detección, prevención, educación física y trabajos deportivos nos pueden llevar a evitar muchísimas enfermedades en el futuro. Porque la obesidad, en este caso obesidad infantil, si no me equivoco, México ocupa el primer lugar, genera después enfermedades muy graves, que más allá de costos económicos, eso digo, siempre es costoso, pero lo de menos, tiene costos de vida. Sin duda Entonces, alguna. una labor preventiva a tiempo que implica desde la prohibición de comida chatarra, que yo comparto plenamente esa decisión, hasta activación física, deportiva y esquemas de nutrición adecuada me parecen importantísimos. Es que en eso yo creo que no debe haber colores, hay que apoyar todos, desde el municipio, estado y la federación. Pues mira, coincido contigo, Damián Cepeda. Sí. Otro tema del día de hoy, pues es se da a conocer esta comisión presidencial para la elaboración de la reforma electoral que estará encabezada por Pablo Gómez, que hasta hoy pues ha estado como titular en la unidad de inteligencia financiera. Deja la UIF y se va a ser titular pues de esta comisión. ¿Cómo ves, Damián, a Pablo Gómez en este encargo? A ver, me parece a mí que va a ser el tema más relevante de debate en los siguientes meses en México, te lo digo tal cual, Juan, y creo que ojalá, espero que se impulse una reforma en donde se logre un consenso. A ver, me explico. Creo yo ideal, ¿no? que se requiere fortalecer la democracia en México, claro que sí. Creo yo que se puede mejorar el esquema electoral, sin duda sí. Pero me preocupa cuál va a ser el enfoque. No quiero adelantarme, pero si tomo la historia reciente, que de hecho entiendo que fue el mismo autor, Pablo Gómez, que en su momento López Obrador presentaba, cuando fue el que expuso en la mañanera una de las reformas entonces propuestas. Si tomo eso como antecedente, me parece muy peligroso. Yo espero que se alejen de ahí. Básicamente mi punto es el siguiente, Juan, y yo creo que estamos para moldear ahorita, estamos para moldear esa reforma. La reforma tiene que tener por objetivo fortalecer al ciudadano que me está escuchando, no fortalecer a los gobernantes o a los representantes. ¿A qué me refiero? Hoy en México el ciudadano tiene muy pocas herramientas para hacer rendir cuentas a sus gobernantes. Quitaron reelección, por ejemplo, que es una manera de premiar o castigar. No existe ninguna consecuencia de que te prometan abiertamente una serie de cosas y luego no te cumplan. No hay esquemas que permitan impulsar coaliciones, gobiernos de coalición, o que garanticen una votación mucho más representativa. Y no hay hoy en día una representación adecuada en el Congreso en términos de cómo vota la gente. Yo creo que una buena reforma electoral tendría que traer eso en mente, no como partidos políticos del color que sea se empoderan más y tienen más prestaciones y demás. De entrada te digo, yo todo lo que sea disminuir presupuesto, eso estoy de acuerdísimo. O sea, además de que no es el tema central. ¿Qué creo que tendría que tener? Creo que tendría que tener un esquema, por ejemplo, de una representación pura
mixta, déjame llamarlo así, Juan. Es decir, no desaparecer que tú votes directamente por diputados y senadores. Creo que es sano que votes por ello. Pero sí creo que el esquema de plurinominales, lejos de desaparecer, tendría que cambiar, fortalecerse. A ver, perdón, hablaba sobre la reforma anterior en la que intervino Pablo Gómez durante el sexenio pasado. ¿No esa reforma proponía, en vez de eliminar a los plurinominales, pues que todos los legisladores fueran algo muy similar a la figura del Una sí y una no, pegarme un brinco de 180 grados. Yo me acuerdo. Depende a cuál le hago caso. Sí, y la de Pablo Gómez me parece que es la que proponía que todos fueran algo muy parecido a los plurinominales y que además llevaba a los candidatos a tener que hacer campañas, ¿no? Te comparto. Una traía eliminación total y la otra traía pura representación directa, pura de lista. Yo no creo que sea la solución ninguna de las dos, pero qué bueno que se abre el debate. ¿Cuál era la trampa de aquel entonces? Que hacían una lista de representación pura por estado. Entonces ibas quitando a las minorías estado por estado de manera tal que cuando llegabas al Congreso Federal tenía una sobrerepresentación. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es el ideal, Juan, para quien me está escuchando? Que el Congreso esté representado en porcentajes como un espejo de lo que votó el ciudadano. Que si tú votaste o alguien votó por el morado, 20%, tenga 20% de diputados. Si alguien votó 30% por Moreno, por el PRI o por el PAN, los tenga. ¿Cómo puedes llegar a ello? ¿Cómo creo yo que sería un buen sistema? Que sí existan los distritos electorales y que el que gane ganó, pero que los pluris de entrada no tengan que ser a fuerzas 200, sino que solo existan aquellos que se necesiten para emparejar el Congreso acorde a cómo votó la gente. ¿Por qué es importante esto, Juan? Hoy Morena y sus aliados tuvieron 54% de los votos y se hicieron de 2/3 partes del Congreso, por cómo estaban las reglas y las interpretaciones. Eso es una mayoría artificial. En el pasado lo hizo el PRI, no con 2/3 partes, pero sí con mayoría simple. Está mal. Lo que debería de ser es que el Congreso sea el reflejo del voto ciudadano. Por eso yo creo que lejos de querer eliminar figuras, lo que tendríamos que hacer es perfeccionarlas para que el Congreso esté representado verdaderamente por cómo votaron los mexicanos. Dos, yo soy partidario de esquema, por ejemplo, como la segunda vuelta electoral, en donde pudieras, para evitar estas alianzas de arranque contra natura, Segunda vuelta. que claro, que participen todos, y si no gana alguien por el 50% más uno de los votos, te vayas a una segunda vuelta con los dos finalistas, y entonces esto te ayuda a, primero, que el que gane, gane porque votó por él más de la mitad, pero segundo, evita los polos radicales, Juan, e invita a hacer acuerdos de plataforma, de propuestas, de consensos entre distintos participantes y sus representados, y ir a un gobierno que puede ser de coalición positivo. Tercero, yo creo que es momento de que hablemos de un registro formal ante el INE, de propuestas de campaña. Ajá. Ahora sí que nada de que te lo, ¿cómo era? Te lo firme y te lo cumple y luego mentira. Pues no, pues, o sea, ante el INE. Y que pueda haber sanción desde la amonestación hasta la destitución. ¿Los compromisos, dices? Claro, porque eso qué es una fácil buena... es. ¿No vas a participar en estos Claro, diálogos, sí. en estos foros? Pues por eso estoy aquí empezando a hablar la voz. O sea, eso... Siento que eso es lo que tenemos que ir, Juan, hacia esquemas en donde cuando acabe esta reforma podamos decir todos, oye, hoy México es más democrático. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que se quiera llevar el esquema de la reforma al Poder Judicial a la línea. Yo creo que no funcionó, me parece que no sería adecuado. Más allá de que si funcionó o no funcionó, que luego hablamos de eso, como ya hemos dicho, y eso tenemos que blindar. El árbitro tiene que ser árbitro, no puede ser un jugador, y creo que la historia nos enseña que ha habido muy malas experiencias cuando el árbitro se ladea hacia uno de los partidos, y yo invitaría a que toda reforma que se haga sea pensando en cómo el INE es más independiente, es más autónomo y nos garantiza democracia. Esa reforma electoral que te estoy platicando yo, que busque empoderar. O sea, que no se vuelva a repetir lo de Lorenzo Córdoba. Que no se repita lo que vimos en el Poder Judicial, que no se repita lo de distintos momentos, lo de la caída del sistema con Bartlett, y sí, el activismo desmedido en algún momento. Desde la trinchera. No, yo creo que el árbitro tiene que ser árbitro y no tienen que ser jugadores. Entonces, invito al gobierno Morena que no caigan en la tentación de quererse quedar con el poder a través de una reforma que sea alineada a sus intereses y que pensemos en México, en cómo fortalecemos al ciudadano frente a sus gobernantes. Suena lógico lo que dice Damián Cepeda, amigos. No lo discuto mucho realmente. Y el punto de vista es lo que estaba diciendo ahorita Juan Becerra. Que el INE no sea como era con Lorenzo Córdoba. Porque Lorenzo Córdoba, amigos, él no era en el INE no era árbitro, era jugador disfrazado. Y siempre a favor ¿de quiénes? De la oposición. Con esta reforma pueden haber cambios. Y efectivamente, que los pluris disminuir el número y que solamente el número que falte sean los que cubran esos asientos. Para que se evite pues un derroche innecesario de dinero, pero sobre todo que no se registre senadores o diputados que el pueblo ni los conoce o los conoce y créanme, no quisieran que estén ahí. El claro ejemplo es sencillo. ¿Ustedes hubieran votado por Anaya para que sea senador de la República? Obviamente no. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y muchas gracias por haberme regalado unos minutos de tu valioso tiempo. Nos estamos viendo en un nuevo video y recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.